Invitados especiales en Radio Red, Bogotá AM/PM. Ya son las 12 del día y 29 minutos. Muy bien. Como les dije antes de la pausa, hoy tenemos, me quito esto porque tengo a la invitada aquí, no lo necesito. Tenemos invitada a la directora del Jardín Botánico José Celestino Mutis, un lugar fantástico. Si usted no ha ido, vaya, porque realmente se está perdiendo de algo maravilloso. Yo debo siempre, ya la voy a saludar formalmente, pero siempre digo que mis oyentes son confidentes y tengo que reconocer que viví muchos años cerca del Jardín Botánico, en Normandía, y tengo que reconocer que duré tantos años sin visitarlo. Y alguna vez lo fui a una cosa que hacen con orquídeas, algo así, y descubrí un sitio que después se me volvió un escenario que invariablemente cada 2 semanas me iba, porque tiene una mezcla entre lo fantástico que muestra y lo que puede ser la actividad contemplativa, la actividad de abrirse a un escenario natural en medio del casco urbano de la ciudad, que es casi que inimaginable. La doctora María Claudia García, directora del Jardín Botánico, con nosotros. Directora, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Bienvenida, muy buenas tardes. No, buenas tardes, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Yo quiero comenzar un poco de manera general para ir luego a lo particular. Estamos andando en el primer gobierno, en el primer año de gobierno de Carlos Fernando Galán, que es simultáneo a la llegada suya también al Jardín Botánico, con el nombramiento que se hace. ¿Qué encuentra usted en el Jardín Botánico y qué se le vuelve como reto para mostrar como hechos claros de lo que puede ser su paso por allí? Bueno, yo me encuentro un jardín que tiene 69 años de historia, que ha sido la casa de los grandes botánicos de Colombia, por ejemplo, de Thomas van der Hamen, para no ir más lejos. Eh, Tan mentado cuando hablamos de la reserva, sin duda. Imagínense, no, pero es porque es un científico y un Así es. ambientalista, un botánico, uno, mejor dicho, un naturalista, un hombre integral, una cosa impresionante. Me encuentro con una colección viva en 20 hectáreas que tiene más de 45.000 plantas distintas y tiene más de 1.500 especies dentro de esa colección. Me encuentro con el complejo de invernaderos más grande de Sudamérica, que contiene todos los pisos térmicos de este país y que tiene 619 especies. Yo siempre le digo a mi equipo cuando llegué sobre todo, Ujú. miren, yo entiendo el ejercicio al que llego, como cuando usted llega a un edificio y llega al tercer piso. Ujú. Y uno tiene muchas opciones. Usted tiene la opción de seguir adelante al cuarto, al quinto, al sexto, sobre lo que ya pasó. Tiene la opción de decir, no, hombre, yo me voy a volver al primero Luego. porque creo que hay que hacer otra perspectiva. Tiene también la opción de decir, no, esto era una escalera eléctrica y no una escalera normal, entonces me devuelvo y construyo la eléctrica y así. Ujú. Yo entiendo esto como un tema de postas, porque los temas ambientales y desarrollo sostenible, así como no son de gobierno, sino de Estado, tampoco son de personas, sino de instituciones, y esta institución va a cumplir 70 años de historia. Eso es un poco como decir que políticas públicas obedecen no a gobiernos con una temporalidad, sino esas políticas deben ser atemporales, deben superar gobiernos y darle continuidad en el tiempo para poder ser realmente exitoso, mostrar experiencias exitosas. Eso es particularmente cierto en las políticas ambientales Claro. y en los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen que ser de mediano y largo plazo para poder alcanzarse. Ahora usted me pregunta cuáles son los retos. ¿Cómo va a llevar yo al jardín, o nosotros al jardín, al quinto piso, al sexto piso? Y eso Seguirle tiene dando que ver importancia en altura, haciendo ese símil que usted nos plantea. totalmente. Sí. Nosotros los bogotanos, tenemos en el Jardín Botánico un tesoro impresionante, con un potencial que tiene que ser llevado al siguiente nivel. ¿Y cuál es ese siguiente nivel? Este siguiente nivel es que el Jardín Botánico de Bogotá se convierta en el centro de ciencia, tecnología e innovación de primer nivel que está destinado a ser. Y para eso hay que fortalecerlo en el régimen de ciencia, tecnología e innovación, porque es que Bogotá ya es una capital de un país de renta media que pertenece a la OECD, y Bogotá se merece tener un centro de investigación de tecnología y de innovación ambiental en los temas botánicos de primer nivel, que tenga el nivel de discusión a nivel internacional.
Para eso hay que fortalecer ese camino que ya anduvo el jardín. En este momento somos el centro de investigación reconocido por MinCiencias, con 3 grupos de investigación y como centro de investigación nuestro hay que llevarlo al siguiente nivel. Hay que mantener y aumentar esas acreditaciones de MinCiencias. Hay que implementar la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hay que seguir enriqueciendo la colección. Hay que traer doctores y hay que traer los mejores científicos que tienen estos temas de botánica, de cambio climático, de diversidad biológica, a trabajar con nosotros. Y hay que brindarle este lugar a todos los bogotanos. Usted lo Esta dijo al última principio. parte, no, ni más faltaba que soslaye lo primero que es meterle mucha comunidad internacional especializada en el tema, pero esa última parte sí que es fundamental, es cómo, cómo amigar todavía más, no solamente a los bogotanos, sino a los colombianos con el jardín botánico, que lo aprecien en su verdadera dimensión. Mire, yo creo que eso tiene que ver mucho con hacer un esfuerzo grande en la divulgación, ¿sí? Y en ese reconocimiento que tiene también mucho que ver con la campaña de Bogotá, mi ciudad, mi casa. Ujú, Y es darle a la gente el conocimiento y la información de qué es lo que tenemos acá. El Jardín Botánico de Bogotá es el único jardín botánico público de todo el país. Todos los demás son privados. sí, Segundo, es el único jardín botánico del mundo que tiene en su, digamos, sus funciones, en su misionalidad, hacer toda la gestión del arbolado urbano y de las coberturas vegetales urbanas en el espacio público. ujú. Ningún otro jardín botánico del mundo tiene eso. Entonces, eso le permite al Jardín Botánico de Bogotá estar en todos los lugares de Bogotá. Nosotros hemos apoyado huertas urbanas en todas las localidades y hay en este momento más de 13.000 huertas urbanas. Bogotá tiene 13.000 huertas urbanas. Tiene 13.000 ¿Y huertas. cómo definimos el concepto de huerta urbana para que la gente que no está cercana a su definición se haga una idea? ¿Qué es una huerta urbana? Una huerta urbana es un espacio dentro de la ciudad donde se hace agricultura orgánica y agricultura orientada a diversificar las especies y generar una dieta rica y diversa. Ujú, Es decir, las huertas urbanas vienen primero con agricultura orgánica, no se pone nada químico. ujú, Segundo, cuando hay riego, se hace con agua lluvia y con sistemas eficientes de ujú, riego. Tercero, se propende por tener por lo menos unas 10 especies distintas en una huerta ujú. para que sean diferentes especies. Y Ujú. cuarto, se hace con la comunidad, Eso iba a por decir. la comunidad y para la Eso es comunidad. una cogestión jardín botánico comunidad. No, es una gestión de la comunidad que apoya al jardín Ah, ok, botánico. es, Nosotros es al revés. apoyamos, Es la comunidad que toma la iniciativa, claro. hay un acompañamiento del jardín botánico, por decirlo de alguna manera, pero la responsabilidad está en la comunidad. Sí, la responsabilidad, la apuesta. Y además, mire, esto es una cosa súper importante porque uno cree que las ciudades no somos agricultoras, Sí, se cree que las eso está ciudades para el somos campo y la zona rural, agricultoras, sí. somos agricultoras. Pero dígame, más que a mí, que no es lo importante, sino la audiencia, doctora, ¿dónde hay huertas urbanas aquí que podamos identificar fácilmente? Que me diga usted, Carlos, váyase a tal localidad y en tal sitio, allá va a encontrar una huerta urbana y la va a ver y se va a hacer una idea mucho más clara de qué se trata. Bueno, venga, yo le hago una invitación. Nosotros tenemos agrupadas las huertas urbanas, algunas entran en un programa que se llaman rutas agroecológicas. ¿Ok? Hay 5 rutas agroecológicas, perdón, no Sí, sí. grutas, rutas agroecológicas. Por ejemplo, hay una en Suba, cuya huerta central se llama la Huerta Micaela. Ok. Hay una en Usaquén, y cada ruta agroecológica va mostrando diferentes ejemplos de huertas urbanas. Mm, ¿En dónde está la información? En un portal que se llama Bogotá es mi huerta, www.bogotá mi huerta. Y está también en la página de internet del Jardín Botánico. Entonces uno ahí puede mirar cuáles son las huertas que están en la localidad donde uno está. Hay huertas en espacio público que tienen que seguir un protocolo muy estricto. Hay huertas institucionales en los colegios, en los hospitales. Tenemos, por ejemplo, en, en espéreme que se me acaba de escapar el nombre. Pero ¿Del bueno, tenemos, hospital? por ejemplo, uno sí, Sí. exacto, una huerta que está en un hospital Ajá. y que se dedica a hacer,
horticultura con fines terapéuticos, Ah, es decir, lo ok. que se La produce relación ahí, directa con el claro, servicio que ofrece el hospital. totalmente, con la Claro, salud. claro. Pero fíjense que la importancia de estas huertas, primero, en este plan de desarrollo nuevo Ujú. que estamos empezando, tenemos la meta de apoyar 25.000 huertas, o sea, más que duplicar el número que Momentico, tenemos momentico. ahorita, Eso no se, eso se dice fácil, pero hay que decirlo despacio. En este momento tenemos ¿cuántas? ¿Me reitera? 13.000. Y ustedes tienen la misión, el reto y el sueño de que cuando termine este Llegar gobierno, a 25.000. o sea, subir casi en un 50% el número. 12.000 Exactamente, huertas más, por decirlo, exactamente. 25.000 en la Y ciudad. seguir las Qué bueno, 13.000 que tenemos. qué bueno. ¿Y por qué ese nivel de ambición en la apuesta? Porque es que la agricultura urbana se ha convertido en una de las herramientas más importantes para que los ciudadanos de las distintas ciudades del mundo, pero particularmente acá, puedan enfrentar la crisis climática y puedan enfrentar la crisis de pérdida de biodiversidad que hay ahoritica. Ujú, Y sobre todo empiecen a fortalecer su posibilidad de alcanzar un objetivo de desarrollo sostenible muy importante que se llama el Objetivo de Desarrollo Sostenible Hambre Cero. ujú. Esto es muy Así importante apuntamos. en esta crisis actual. Venga, le Ujú, cuento por qué. Todos saben que hemos tenido un problema con los polinizadores, que han venido desapareciendo los polinizadores. Todos hemos visto cómo los eventos climáticos extremos tienen un impacto en la capacidad de producir alimentos, en el precio de los alimentos, en la capacidad de conseguir los alimentos, sobre todo agropecuarios. Entonces, en la medida que empezamos a desarrollar en el territorio cada uno, si usted pone una huerta, su familia aprende, empieza a alimentarse mejor, entonces su vecino se va a provocar, va a poner otra, ujú. su familia empieza a alimentarse mejor y así sucesivamente empezamos a transformar desde el territorio todo eso. Esa, por ejemplo, es una estrategia importante de adaptación. Permítame, le paso la hoja a un tema por el que usted misma dijo hace un momento, es más conocido el jardín botánico, cosa que me parece injusta porque con todo lo que me está contando hay otros, otras cosas maravillosas que contar del jardín botánico, pero históricamente, y usted lo sabe bien, al jardín botánico se le voltea a mirar cuando el árbol se va a caer, cuando el árbol con las raíces destruye el pavimento, y Sí. entonces empieza la discusión de que es que sembramos especies que no son las que deben estar y que hay que recuperarlas, y entonces cuando se tumba viene la comunidad y ¿por qué me tumbaron el árbol? Y hay que hacer mil y una argumentación para hacerles entender que es que ese árbol no es el que debe estar ahí, que debe ser otro. ¿Cuál es el número de cuerpos arbóreos que tiene la ciudad? Bogotá tiene en el espacio público 1.460.000 árboles Ujú, de diferentes especies. Se ha hecho un esfuerzo grande para ir reemplazando los que tienen que ser talados por riesgo o porque están, digamos, dañando un andén por especies nativas o por especies que precisamente no produzcan estos daños. ujú, Nosotros tradicionalmente en la ciudad se pobló, por llamarlo de alguna forma, con especies foráneas, con eucaliptus, con acacias japonesas, con urapanes, y que esté diciendo que per se los individuos de otras partes sean malos, sino que con el tiempo han venido presentándose todas las consecuencias que usted acaba de decir. ujú. Son árboles que como son de otras latitudes, acá en el trópico, que tienen todo el tiempo sol y buena temperatura y en la mayoría del tiempo en condiciones normales agua, No como las actuales, que es no como como, es una excepción, sí, sí. las actuales exactamente, eh, crecen muchísimo, crecen muchísimo. Y el suelo de Bogotá, hay que decirlo también, en su gran mayoría son humedales que han sido rellenados con escombros. Entonces el nivel de profundidad de nuestro suelo no es el ideal para unos árboles tan altos. Esa naturaleza, sí. Cuando usted mira un árbol sano, debería en condiciones ideales tener las raíces en el mismo espacio que tiene la copa. Entonces uno Sí, se sí, sí, imagina sí. una cosa, Como para hacernos una idea de la dimensión de lo que debe ser. Raíces similares a la parte alta del árbol donde está la copa. exactamente. Y Entonces aquí lo uno se que pasa es imagina, que el árbol sale de la raíz muchísimo. claro, porque usted pone el árbol en un contenedor de 1 metro cuadrado, 1 metro cúbico, perdón, metro, una cosa que va a crecer 20 metros. Entonces empiezan las raíces así a levantar el piso y después se voltea. Claro. Con esa explicación lo que urge preguntar es, hoy, a octubre de este año, pues sabiendo que ustedes están
pues no recién llegados, pero pues llevan un tiempo. Nos queda mucho aún por hacer de reemplazo de este tipo de individuos arbóreos en la ciudad que no deben estar en vía pública, por ejemplo, en los separadores de las vías. Yo todos los días recorro, por ejemplo, un sector que usted lo debe recorrer y todos, de la 134 a la 127 por la carrera 19. Ese es el clásico ejemplo del daño que pueden hacer árboles sobre la vía. Ahí nunca se ha podido encontrar estabilidad, siempre está completamente desestabilizada, con los carros pasan en una situación hasta de peligro. Así es, ese es un ejemplo. Claro que en esa vía no es solamente por los árboles, sino también hay un tema hidráulico Ok, en ok. ese Vale drenaje, la en pena ese la río anotación. urbano, Ok. digamos. Pero sí, ese es un clásico ejemplo. Mire, nosotros acabamos de hacer un trabajo con la Secretaría Distrital de Ambiente muy importante porque lo hicimos precisamente con miras a cómo podemos nosotros reducir los riesgos que están asociados a las temporadas de lluvia, Ujú. a un posible fenómeno de la niña, y aplicamos un modelo, hicimos unos recorridos y la Secretaría de Ambiente ha identificado a hoy 3.000 árboles en riesgo. Es decir, que tenemos que hacerle una intervención. ¿Y la intervención es qué? ¿Podarlo? ¿Es tumbarlo o es una mezcla de las dos cosas? Puede ser o podarlo o hacerle un manejo integral o O sea, darle talarlo, tratamiento. sí, Ujú. o normalmente es tala, 1.300, ¿habla? 3.000, 3.000, perdón. 3.000. Es un número significativo, sin De duda. esos 3.000, más o menos 1.500 le corresponden al jardín por su jurisdicción, porque hay otras entidades que también tienen jurisdicción Por sobre los ejemplo, temas de los árboles. Por ejemplo, el acueducto en las en los zonas de de humedales. alrededor de los exactamente, de los cuerpos de agua, Mm, incluyendo los famosos caños, entre comillas, que no son o caños, sino canales, o ríos, canales. canales, Sí, sí. ríos Por ejemplo, urbanos. el arzobispo. Entonces, todos O la que usted árboles, estaba diciendo ahorita, ¿sí? o el que usted estaba diciendo ahorita, Eso también, ese no es de la jurisdicción de jardín botánico, eso corresponde al acueducto. al acueducto. Ok. Entonces, ya con esto, digamos, primer diagnóstico, hemos identificado de ese 1.400.000 y pico que hay en espacio público, que 3.000 están en riesgo de que de volcarse, de que se les prenda una rama, de caerse o están en un proceso de muerte. Ujú, Y ahí ya tenemos una idea de cuántos son los que tenemos que empezar a intervenir, más que reemplazar todos los foráneos por nativos. ujú. Esa no es como la Política. lógica, Ujú, es más bien identificar cuáles son los que están produciendo un riesgo a la vida o a la infraestructura y empezar a priorizar que si tengo que hacer una tala, haga una compensación con árboles nativos ujú, para ir poco a poco reemplazando por lo menos los que están en riesgo. ujú, Los árboles foráneos que están sanos, que están presentando servicios ambientales, pues no tienen ningún problema y pues los seguiremos cuidando ujú, ujú. como debe ser. A mí se me agota el tiempo, aquí me quedo hablando mucho tiempo con la directora del Jardín Botánico, porque este tema es fantástico y además, no sé si usted compartirá conmigo, pero como no produces, entre comillas, noticias todos los días, se cree que no es importante y no. En esos temas es donde está un poco la garantía de calidad de vida de la gente en una ciudad como esta desde el punto de vista ambiental. Aquí estuvo la semana pasada la directora, la secretaria de Ambiente Sí, sí, sí. estuvo y nos dio una buena nueva, o dos buenas nuevas. Uno no sé si merezca un comentario suyo, pero me parece fantástica. Una es el proceso que se avecina de restauración de un buen número de hectáreas de los cerros Así orientales es. para tratar de, de no desperdiciar el agua y capturarla y que se dé al subsuelo como debe ser y sea un depósito de agua, que es la función que debe cumplir el cerro. Y la otra es, y me pareció fantástica, vestir de verde todas las columnas de la primera línea El del metro, sí, metro. claro. Eso es bellísimo, ¿no le parece? Sí, sí, señor, nosotros estamos en las 2 iniciativas. Sí. En la de metro, esto constituye un piloto. Vamos a hacer un piloto, y es un piloto de investigación, porque tenemos que resolver varias cosas. Ujú, La primera cosa que tenemos que resolver es cuáles son las especies de plantas. Mire, ujú. Bogotá, esto es muy importante, los bogotanos se los olvida, pero yo creo que todos lo hemos vivido, pero como que no lo metemos en la No lo mente, procesamos, sí. no lo procesamos. Bogotá tiene muchísimos climas, Microclima, sí. microclimas, muchísimos climas. Entonces tenemos una zona seca, tenemos una zona húmeda, tenemos una zona más fría, tenemos una zona más, digamos, templada, aunque sea húmeda, templada, húmedo, seco, todas las combinaciones de clima los tenemos acá. Entonces se nos olvida que también la vegetación
tiene, pues, obviamente, unas diferencias tiene que tener. Se Entonces, comportan, es decir, hay vegetación para hay ese tipo vegetación de para cada microclimas, uno, correcto. exactamente, que se Mm, da mejor en unos climas y otros en ujú, otros climas. Entonces, parte de digamos, del diseño del piloto con metro es reconocer eso y saber que no todas las columnas van a tener las mismas plantas especies y las nativas mismas ahí. especies, Ujú, número 1. Número 2, estamos propendiendo porque esas columnas vestidas, tengan una mayor biodiversidad posible. Porque ujú, hay muchas plantas, o digamos, de origen, africano o de otras partes, ujú, que son muy fáciles de mantener, pero nosotros también tenemos unas especies que vale la pena recuperar y que vale la pena diversificar en los jardines de la ciudad, para tener también un soporte para los polinizadores y para las aves y los insectos ujú, polinizadores. ujú. La tercera cosa es que ninguna de estas apuestas puede dañar las columnas. Ah, sí, claro. Obviamente, no pueden, obviamente, Afectar su porque no estructura, obviamente, no pu por temas de humedad o cosas por el estilo. Mm, exactamente. Entonces, el otro reto es cómo hacemos para tener un montaje, un andamiaje de tal forma que las columnas no tengan que ser perforadas, no se vayan a afectar. Y en esto hemos, digamos, tenido la revisión de experiencias internacionales como el metro de Monterrey, en la que más nos ha interesado, ujú, pero también queremos revisar la del sistema Metro de Santiago de Chile, ujú. que han hecho esos ¿Y eso jardines permanece? verticales en las co Ah, sí, okey. entonces Una experiencia que, claro, digamos, la de México, se desmonta el panel, se baja para poder hacer la inspección de seguridad y luego se y mueve. para hacer el mantenimiento, y O después sea, se es vuelve. movible, es Estaba hablando removible. de columnas de 12 metros, 10 metros, una Mire cosa usted. grandísima. Eh, y así vamos resolviendo cada uno de los retos. Ujú. Estamos súper entusiasmados porque yo creo que ya pronto podemos empezar a hacer las pruebas con metro. Sí, me pareció fantástico y lo que usted nos cuenta, pues sin duda que también lo es sobre ese esfuerzo de darle como una mirada más amable a una estructura que, pues siendo solo en cemento, puede resultar medio agresiva y todo el tiempo como mirada del Claro. citadino y que lo tengan vestida de especie nativa va a ser realmente fantástico. Em, Me soplan, porque yo cuando las cosas hay que decirlas digo, que va a regresar una película, aquí me escribe Carlos, que es mi productor, que retrata la biodiversidad de la ciudad. Yo no sé si eso tenga que ver con Vecinos Inesperados. Es Destinos Inesperados. Ah, ok. Es decir, Aváncenos algo sobre eso porque me parece fantástico para cerrar, mi querida directora de Jardín Botánico. bueno, Vecinos Inesperados es un documental que busca resaltar y homenajear la biodiversidad de la ciudad. Uno cree que porque está en una ciudad como Bogotá no hay biodiversidad, pero mire que Bogotá es uno de los sitios más ricos en especies de Pues aves, por aquí nos lo ejemplo, contaba la del secretaria de Ambiente, mundo. usted nos lo está reiterando. Bogotá es de las tal de capitales del mundo con mayor biodiversidad. Es impresionante y reconocido a nivel mundial, además. Entonces, Vecinos Inesperados documentó esa biodiversidad y esa Mm, riqueza. Por eso se llama Vecinos Inesperados. Está centrado en las especies de fauna que se asocian a nuestros ecosistemas. y cómo, es decir, ¿para cuándo lo tienen presupuestado socializarlo ante los El bogotanos? viernes El en el viernes. Jardín Botánico. Este viernes en el Jardín Botánico, escuchen, se va a presentar Vecinos Inesperados, un documental fantástico que retrata la biodiversidad que tal vez muy pocos bogotanos saben y conocen a profundidad tiene la ciudad de Bogotá. Es eso. Que es una joya. Y mire, Bogotá tiene inscritos en la lista de humedales de importancia internacional de todo el mundo, donde están los humedales Mm. más importantes del mundo. Tiene 11 humedales en esa lista. Participamos en esa lista con 11 humedales. Con 11 humedales, Eso no. porque tenemos esa lista. Uno entra con varios criterios Ujú. de biodiversidad, pero uno de ellos es la importancia que tiene para la migración de las aves. Y Bogotá es reconocido como uno de esos sitios del mundo de importancia internacional. Eso no es un tema menor, o sea, la biodiversidad bogotana es fantástica. Pues me quedo como insatisfecho del tiempo que pudimos hablar, no por la cantidad de cosas maravillosas que nos ha contado, así que de una vez con su gente de comunicaciones tenemos que perfilar un nuevo encuentro más amplio un viernes, que tenemos una hora completa, la podemos dedicar, o media hora por lo menos, a hablar de todos estos temas que atañen al Jardín Botánico. Doctora María Claudia García, gracias por haber venido, por haber contado todas estas buenas nuevas, también de sus retos al frente de ese cargo.
Pues aquí las puertas abiertas para que nos venga a hablar de las maravillas del Jardín Botánico. Muchísimas gracias, cuente con eso. Vale. Por acá nos estamos viendo. Marcos, mensajes y entramos en la recta final con nuestra sección. Agradezco la paciencia de la doctora Alejandra Murillo para hablar de pensiones. Las preguntas que hacen los oyentes sobre este tema que lógicamente le interesa a muchos, sino a todos. Ya volvemos.